Se intentó hacer una demostración científica de que Jesús no había existido, que se dieron cuenta de que no se podía demostrar que Jesús no hubiera existido. ¿Qué datos tenemos en el medio que ni el historiador ateo ni el historiador cristiano podría negar sobre Jesús? Católicos, si la sábana santa no es auténtica, nos da igual, porque nosotros no basamos nuestra fe en la sábana santa. Dice, pero para una persona que crea que Jesús no existió, que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios, dice, si admiten que la sábana santa es auténtica, por supuesto tienen que cambiar de idea. O sea, la fuente más importante de conocimiento son los evangelios. ¿Esos evangelios apócrifos, hay algún dato oculto con el que se podría cambiar la historia del cristianismo? Claro, si tú partes del estudio de los evangelios pensando que lo que no sea racional es mentira, pues resulta que, claro, Jesús no puede ser Dios porque eso no es racional. ¿De verdad ese cáliz que se utilizó en la última cena es el que está hoy en día aquí en Valencia? Aplicando las normas ordinarias de datación de carbono 14, la datación de carbono 14 ha fallado, pero eso es lo que tendrían que saber los científicos. Como no lo saben y no se han leído el texto, lo que dicen es, no, carbono 14 es infalible, que te lo has creído. Cuando ves la sábana, al natural, a mí lo que más me impactó fue ver los... Bueno, primero solemos invocar al Espíritu Santo, Bien. si te parece bien. Vale. Pues te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu, que nos ayudes, que pongas las palabras en nuestra boca, que este podcast, si es tu voluntad, pues pueda llegar a muchas personas, puedas tocarse el corazón y puedan encontrarse contigo y puedan volver a la iglesia. Te lo pedimos, Señor, invocando tu Espíritu. Oh Señor, envía tu Espíritu y no la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu y no la faz de la tierra. Pues, Vamos allá. esto. Muy buenas, familia. Como sabéis, estamos en una época un tanto especial, estamos en Pascua. Por eso hemos querido traer hoy a un invitado muy especial. La Pascua para muchos es simplemente una época más del año, para otros es lugar que se reservan para poder hacer viajes, el tiempo, y para otros muchos es una época, de hecho, la más importante del año. Es una época donde recordamos la resurrección, o la muerte y la resurrección de un hombre que cambió la historia por completo, de Jesús de Nazaret, que tanto sabéis que nos gusta hablar en este canal. Y para hablar de él, para hablar de los misterios que escondió la última cena, la muerte, la resurrección, la pasión, qué ocurrió de verdad, hemos traído a un auténtico experto para que pueda arrojar un poco de luz y pueda, pues, desengranar todo lo que esconden estos misterios. Así que hoy tenemos con nosotros a don Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues aquí sobreviviendo, que digo yo siempre. En fin, que no es poco, sí, sí. Y encantado, a disposición de que me preguntéis lo que sea. No vamos a tener tiempo de tratar todo, porque has dicho desentrañar todos, nosotros no, ni hablar. Pues, en fin, haremos lo que podamos. Son muchos temas, es verdad. Bueno, Jorge obviamente no es un cualquiera que le guste mucho estudiar la Sábana Santa, sino que durante mucho tiempo, no sé si sigues o contabas que era durante los últimos 20 años, ha estado presidiendo la asociación. Sigo. Sigues, ¿no? Sí. Claro, me había quedado con la duda yo. Es presidente de la asociación que se dedica justamente a investigar a fondo pues todo el misterio que hay detrás de la Sábana Santa, también relacionados a otros misterios con la muerte y resurrección de Jesús. Así que bueno, obviamente es el indicado que tenía que venir a este podcast para poder hablarnos de todo esto, ¿no? Así que nada, Jorge, para arrancar. Bueno, perdona que voy a decir el nombre, porque además nos lo dicen mal y luego la gente lo busca en internet y no nos encuentra. Es Centro Español de Sindonología. De De sindonología. síndone. Síndone es lienzo de lino, que es la palabra que utiliza el evangelista o los evangelistas para hablar de la sábana que se compró José de Arimatea para envolver el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pero desde hace ya muchos años, desde el año 94, nos dedicamos al estudio de la historicidad de Jesús, porque desde un punto de vista laico, dijéramos, las reliquias pueden ser consideradas como documentos que nos dan información sobre el personaje. Entonces, ese es nuestro punto de vista, ¿no? Es decir, que la reliquia puede ser un concepto religioso, pero desde un punto de vista, digamos, laico, es un documento que puede estar escrito en papel, o puede estar escrito en piedra, o puede estar escrito con sangre, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso abarca muchísimos aspectos. Totalmente. Claro, todo esto se estudia obviamente porque en Jesús todo lo que sabemos obviamente parte de la historia, igual que con cualquier otro personaje, pues se estudia obviamente cuál es la veracidad histórica de este personaje y aunque pueda parecer difícil a día de hoy, en año 2026 todavía hay gente
que igual piensa que Jesús pues ni siquiera existió. ¿Esto es una locura o realmente existió Jesús? Claro, claro, existió Jesús. Siempre se contaba una anécdota, ahora ya hace muchos años de esto, pero que durante la Unión Soviética se intentó hacer una demostración científica de que Jesús no había existido y dejaron de... O sea, cedieron ante la presión porque se dieron cuenta de que no se podía demostrar que Jesús no hubiera existido. Entonces se plantean la idea de que, bueno, pues entonces será no el de los evangelios, ¿eh? Entonces dices, ¿y esto por qué? Si no tenemos otra, la fuente más importante de conocimiento son los evangelios. Pero además es que los evangelios encajan perfectamente con la arqueología, con la... En fin, ahí yo me entusiasmó leer un libro que ahora lo habrán descatalogado porque es bueno. Los libros buenos se descatalogan porque hay que vender otros. Y entonces, entiéndase la ironía. Y efectivamente, pues, bueno, a mí me encantó porque se llamaba Hipótesis sobre Jesús, que es de Vittorio Messori. Vittorio Messori fue un señor que se convirtió al cristianismo, al catolicismo, y entonces él quiso fundamentar su fe. Pero él era licenciado en ciencias políticas. No solamente ejercía de periodista, pero era licenciado en ciencias políticas y era un tío que tenía mueblado el cerebro, entonces quería que tuviera una base histórica. Entonces, ¿qué ocurre? Que te encuentras a gente que se dedica a la teología, que se dedica a pedalear, que digo yo, ¿no? Es decir, a hacer filosofía sobre tal. Entonces pedalean y dan vueltas y vueltas y vueltas. Y vamos a ver, tenemos, claro, desde el punto de vista de un jurista como yo, porque yo soy profesor de la Facultad de Derecho, la Universidad de Valencia, aunque hice ciencias puras en el bachiller y luego estudié la licenciatura en Derecho y luego soy doctor en Historia del Arte, soy un tío un poquito raro, pero el problema es que claro, pues para un personaje como yo, que tiene una mentalidad jurídica, lo que yo quiero es buscar pruebas, no razones o argumentaciones que no tengan una base fáctica. Y entonces eso es precisamente lo que yo creo que la gente está necesitando hoy en día, documentos, cosas concretas, o sea, porque se ha dicho de todo, que Pilato no había existido, que tal, no sé qué. Luego de repente, pum, aparece una piedra, el año 61, en la capital, ahora no me sale el nombre, la capital de Palestina romana, y entonces de repente me pone Poncio Pilato, prefecto de Judea. Y entonces habían estado un montón de gente diciendo, pues lo que tocaba era que fuera un pretor, no fuera un prefecto, tal, no sé qué, no sé cuánto. De repente aparece una piedra datada en la época de Poncio Pilato, donde aparece Poncio Pilato y dice que era prefecto de Judea, ¿no? Y dices, toma. Entonces, claro, todos los que han estado pedaleando diciendo que podría ser, eso demuestra que no se sabe nada, pues, en fin, es un error, pero vamos a decir, pero ves, hay una cosa que nos ayuda a los de derecho. Nosotros sabemos que la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia. Y eso parece ser que hay gente, teólogos y gente que se dedican a, yo sé, a opinar, opinadores en general, que no lo tienen claro. O sea, yo puedo no tener una prueba de un hecho, pero puede aparecer en cualquier momento. Entonces, el que yo no tenga una prueba no quiere decir que eso no haya ocurrido. No es una prueba de que no haya ocurrido, al revés. Entonces, es que poner las cosas en su justa medida. Entonces, claro, cuando te dicen, ¿y qué hace un señor de derechos hablando de estas cosas? Digo, hombre, primero, los de derechos estamos en todas partes, porque somos una legión, pero como el demonio. Y entonces, la otra cosa es que, vamos a ver, nosotros, la gente de derechos son los que determinamos en los tribunales, los que llevamos las pruebas para determinar si una cosa es cierta o no. O sea, algo sobre la prueba es una cosa que tiene mucho que ver con derecho, más que con teología, ¿eh? Espera, paramos un segundito el vídeo para anunciaros una grandísima noticia. Este podcast de Razones está patrocinado por Denomba, una escuela de pensamiento diseñada para quienes sienten que para entender el mundo de hoy hay que volver a las grandes ideas. Un recorrido por la filosofía, la historia, la ciencia, el arte y la trascendencia, de la mano de algunos de los pensadores más interesantes del ámbito hispano como Higinio Marín, Juan Manuel de Prada, Izanami Martínez, Fabrice Haddad o Ana Iris Simón. Una escuela integrada en tu día a día que puedes seguir a tu ritmo, con conversaciones, clases, contenidos pensados para ayudarte a pensar con más profundidad y comprender mucho mejor la realidad. Así que ya sabes, no te pierdas esto y si quieres accede con un 20% de descuento con el código RAZONES20. Te dejamos toda la información en la descripción. Así que nada, seguimos con el vídeo. Con esto me surge una pregunta porque, más siendo de derecho, es muy importante los manuales, los escritos. Claro, todo lo que, la mayor parte de lo que se sabe de Jesús, de lo que se sabe que ocurrió en la pasión, sí, de lo que sabemos sobre el cristianismo, está en los evangelios. Entonces, es muy importante saber qué veracidad tiene esto y por qué estos evangelios en concreto, porque muchos historiadores también hablan de que los evangelios que se descartaron son los verdaderos y
Un poco esto, ¿cómo puede ser? ¿Ves? Opinar, dan opiniones, o sea, es una cosa que tiene mucha gracia. O sea, la gente, oiga, esto, datos. Entonces, se discutió, por ejemplo, que Jesús hubiera existido cuando se planteaba que es que solo habían pocos testimonios. Entonces, hay una. Todo esto, si nos lo hubiéramos preparado un poquito mejor, podría haberme traído una chuleta con datos, pero más o menos me lo sé de memoria. Y si no, pues hay sitios donde se pueden encontrar. Pero fíjate qué difícil es, mejor dicho, qué distinto es plantear un tema desde un punto de vista o desde otro. O sea, por ejemplo, te dicen, es que solo tenemos dos historiadores que citan a Jesús en el siglo I. Y entonces, de repente, te preguntas, claro, hay gente que se ha dedicado a medir, contar y pesar, que es lo que hay que hacer. Y entonces dice uno, vamos a ver, ¿cuántos textos del Imperio Romano del siglo I nos quedan de cualquier cosa? Pues 27, una cosa así. Y entonces dicen, a ver, ¿cuántos de ellos hablan de historia? Cuatro. Cuatro. Uno habla de la historia de Alejandro Magno, que no tiene por qué salir Jesús en la historia de Alejandro Magno. Otro es un tal Paterculus, que tiene un nombre muy divertido, pero resulta que se dedica a hablar, escribir en el año 30, por tanto ahí no había muerto Jesús, no podía hablar de eso. Y hay otros dos, que son Tácito y Flavio Josefo, que esos tratan el tema de Jesús cuando hablan de Palestina. Pero es que son los dos únicos historiadores que hablan de Palestina en tipo de Jesús. O sea, no es lo mismo decir solo dos que decir el 100% de los que podían hablar lo citan. Oiga, pues es que depende mucho de cómo lo presentes. Entonces, gente dice, solo dos. Oiga, solo dos pueden. O sea, si los dos lo citan, será por algo. Y luego el testimonio de Flavio Josefo es espectacular, pero el de Tácito también. O sea, bueno, o sea, es que citan claramente que Jesús hacía milagros, que hacía tal, porque no niegan, esto es curioso, nadie niega que Jesús hiciera milagros, o sea, hiciera prodigios. Lo que dicen es que engañaba a sus seguidores haciendo prodigios, pero nadie los duda. O sea que, entonces es una cosa curiosísima, ¿no? Pero, en fin. Entonces ahí tienes muchísimas cosas. Entonces hay testimonios que son ajenos, es decir, de judíos y tal. Luego, posteriormente en el siglo II hay más y tal, pero claro, es que es muy importante tener claro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿que Jesús existió? Pues no queda duda. Entonces, ¿qué es lo que se puede discutir? Pues se puede discutir que no sea el Jesús de los evangelios, que es lo que he dicho, ¿no? Pero bueno, eso también corresponde a una ideología concreta, que es el gnosticismo. O sea, en los primeros que empiezan a escribir, en el siglo XVIII, en 1700 y pico, hay un tal Reimarus que publica a título póstumo un libro que se llama no, ahora no me acuerdo del nombre exacto, pero es algo así como la historia de los adoradores racionales de Dios, es decir, el racionalismo. Claro, si tú partes del estudio de los evangelios pensando que lo que no sea racional es mentira, pues resulta que, claro, Jesús no puede ser Dios porque eso no es racional. Entonces, desde el punto de vista racional, dice, pues los milagros son un añadido. Los prodigios o cualquier cosa que se salga de lo que yo pienso que es racional, fuera. Pero, hombre, si se trata de contarte que Dios ha intervenido en la historia, no puede ser que actúe como un señor normal absolutamente. Es decir, entonces tú mismo tienes una ideología que te impide pensar objetivamente si eso puede ser verdad o no. Entonces es curioso porque a veces dicen, no, claro, pero como usted es católico, usted tiene un prejuicio. Anda, pues los ateos tienen el doble, porque yo puedo pensar que puedo no tener documentación sobre un milagro o sobre una cosa y eso no quita que el milagro exista o no, que es lo que he dicho antes, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, pues yo recuerdo un congreso que estuve hace muchos años, el año 89, nada menos, en Bolonia, y el cardenal de Bolonia, que entonces el cardenal Bifi, que era uno de los cardenales mejor amueblado su cerebro en la Iglesia Católica en aquel momento, dijo en el inicio del Congreso, miren, a veces nos dicen que los católicos tenemos un prejuicio a favor de la sábana santa. Dice, pero los católicos, si la sábana santa no es auténtica, nos da igual, porque nosotros no basamos nuestra fe en la sábana santa. Dice, pero para una persona que crea que Jesús no existió, que no tiene nada que ver con el Jesús de los evangelios, dice, si admiten que la sábana santa es auténtica, por supuesto tienen que cambiar de idea. O sea, los que tienen un prejuicio son los otros, no nosotros. A nosotros si está muy bien, pero si no está, no pasa nada. Pero los otros, si está, tienen que cambiar completamente de idea. Entonces, bueno, pues eso son cosas que no se caen en la cuenta normalmente. Totalmente. Claro, aquí yo escuchaba el otro día una charla de Antonio Piñero donde justamente él hacía un esfuerzo muy grande, como desde donde yo sé, ha hecho durante toda su carrera por separar ese relato del Cristo de lo que sabemos del Jesús histórico. De hecho, los historiadores ateos, que es verdad que muchos de ellos se han convertido, ¿no? al investigar todo esto, hablan de los cristianos, de los historiadores cristianos como historiadores sesgados.
los historiadores cristianos hablamos de los ateos como historiadores sesgados también. ¿Qué datos tenemos en el medio que ni el historiador ateo ni el historiador cristiano podría negar sobre Jesús? Pues mira, pues como he citado antes a Vittorio Messori dice, tiene un capítulo que recuerdo que se llama una historia falsa con un marco auténtico. O sea, esto es curioso. Todas las referencias que hacen, o sea, porque estos parten de la idea, o sea, vamos a ver, voy a dar un paso atrás. Vamos a suponer, hay prácticamente dos teorías. Una que es que Jesús es un mito, que no existió en absoluto, que esto ya te digo es lo que está muy discutido y en la prácticamente nadie lo sigue. Pero bueno, todavía hay gente que dice, no, realmente la muerte y resurrección es el mito de la naturaleza que renace en Pascua y tal, no sé qué, no sé cuántos. O te dicen, pues está clavado de la historia de Osiris y no sé qué. Bueno, o sea, usted no se ha leído la historia de Osiris, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además es que no es lo mismo. Bueno, pero les va algo parecido. Bueno, pues le va algo parecido, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, pues eso, un mito. Entonces, estos piensan que Jesús es un personaje que es un mito, pero que se le coloca un ropaje histórico en un momento determinado. Y luego están los que piensan todo lo contrario, que es un señor normal y corriente, iba a decir un pastor, pero bueno, un tío que iba por ahí por la tierra y entonces a este lo divinizaron los apóstoles y tal y cual. Las dos cosas tienen argumentación en contra muy gorda. En primer lugar, esto sería estupendo si no hubiera ocurrido en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que se ha dejado matar a lo largo de la historia y precisamente poco tiempo antes de la existencia de Jesús aceptaban, o sea, es decir, se negaban a aceptar que hubiera otro Dios que no fuera Yahvé, lógicamente. Entonces, que hayan divinizado gente de Israel a un personaje que era un tío normal, que le han atribuido milagros y resurrecciones y todo esto, y que nada más o menos que se dediquen a decir en el siglo I que Jesús era Dios, como está demostrado que ocurre, por ejemplo, en el graffiti del Palatino, bueno, pues es que eso rompe completamente la estructura mental de los judíos. Es decir, precisamente son el pueblo que menos aceptaría eso. Y cuando han estado muriendo los primeros cristianos precisamente por decir que Jesús era un personaje histórico, de repente, pues claro, alguien dice, no, es que el cristianismo lo inventó. Cuando alguien te dice que el cristianismo lo inventó Constantino, ya pues puedes pasar de él, porque eso ya es una tontería tan gorda que es absurda. O sea, es decir, están persiguiendo a los cristianos hasta el minuto uno, ¿no? O sea, hasta el momento. De repente llega Constantino y dicen, pues ahora lo hacemos Dios. Pero si precisamente para los romanos no había ningún problema en considerar que hubiera otro Dios, precisamente. Entonces, pero para los judíos sí. Entonces, los primeros cristianos son judíos casi todos. O sea, esto no encaja. Segundo, para que sea un mito, tienen que haber pasado mucho tiempo y tienen que haber desaparecido todos los testigos. Pero casualmente los evangelios dicen muchas veces, vosotros mismos lo sabéis. ¿Por qué? Porque está hablando a la generación que todavía había testigos. Pues los evangelios se escriben entre el año 60 más o menos y el año 80. Estoy hablando de memoria, pero más o menos es eso. Antes se decía el 100 y pico. No. Es decir, el año 80-90 ya está escrito Juan, que es el último de los evangelios. ¿Por qué se sabe? Porque se van descubriendo una serie de cosas, referencias que existen indirectas y tal. Bueno, y claro, eso es muy pocos años después. Entonces, esto es... Yo a veces pienso, un señor alemán del siglo XV o del siglo XVI empieza a elucubrar de forma abstracta, que eso es muy propio de los alemanes. Pero, o sea, baja tierra. El Centro Español de Sindología se fundó en el año 87. Yo recuerdo frases que tuvo nuestra fundadora al pie de la letra, cosas que me dirigió a mí y me acuerdo perfectamente. Estamos hablando del año 87, o sea, va a hacer 40 años dentro de nada. ¿Y 40 años tú te acuerdas? Claro que sí, porque son frases que cambiaron mi vida. Entonces, cuando uno dice eso, digo, uy, pero ¿y cómo te vas a acordar de eso? Pues claro que te acuerdas. Es decir, porque además lo has estado contando muchas veces y además, bueno, pues depende de las personas. Hay gente que es muy desastre y va modificando los recuerdos, pero hay gente que es muy rigurosa en eso. Y precisamente, por ejemplo, en la época de Jesús existían los tefilim, si no recuerdo mal, que se llamaban así, que era gente que se dedicaba a memorizar textos larguísimos. Nosotros estamos ahora en una cultura que es una cultura escrita y no somos capaces de recordar nada que no hayamos apuntado. Y ahora ya ni siquiera, porque como está en Internet, ¿para qué vamos a memorizar nada? Entonces,
claro, tú ves a un niño musulmán que se memoriza todo el Corán de arriba abajo y nuestros niños católicos no saben el credo. Porque, claro, es imposible aprenderse el credo. A ver, como que es imposible. O sea, yo me lo aprendí con 6 años para hacer la primera comunión. Y ahora tíos de primera, no de primera comunión, sino de catequesis de confirmación no se saben el credo. Pero ¿cómo es posible? O sea, hemos caído en una degradación cultural y entonces juzgamos de acuerdo con lo que nosotros conocemos. Pues dentro de la cultura judía es que es el rigor más absoluto. O sea, ellos son muy escrupulosos en todo eso. Ujú. Pero si además son cosas importantes, o sea, imagínate lo que supone para un judío que de repente haya un tipo que diga que tienen que comer su carne y beber su sangre. Eso es culturalmente un choque tan gordo que es imposible que no se acordaran. Imposible. O sea, en la última cena, cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¡guau! Pero es que antes Jesús había anunciado que eso tenía que ocurrir y se le van. Los judíos que están escuchando se van. Y entonces Jesús podía haber dicho, no, no, que es simbólico, es lo que piensa ahora todo el mundo, es simbólico. Entonces, en vez de eso, Jesús les dice a los apóstoles, ¿vosotros también queréis iros? O sea, no pienso rebajar ni una centésima de lo que estoy diciendo. Entonces, era su intención clara que eso, o sea, dejar su cuerpo y su sangre. Ay, pero es que eso a mí no me cabe en la racionalidad. Pues lo siento mucho, eso es un problema de su mentalidad que no admite la posibilidad de que exista algo que sea superior a su propia mentalidad. Entonces, los evangelios tenemos que tomarlos como verdaderos 100%. A ver, claro, grados de fiabilidad de la Biblia son distintos. Es decir, el Antiguo Testamento hay un momento en el que el pueblo que vuelve de Babilonia, si no recuerdo mal, se ponen a contar su historia. Cuando tú cuentas tu historia, y eso, la gente que se ha convertido, tú le preguntas, y entonces dice, pues yo estaba muy perdido, pero el Señor me sacó de tal sitio y me llevó a tal sitio y me hizo tal cosa, y fíjate gracias a qué tal, y entonces el Señor a través de no sé quién me dijo tal. Eso es lo que hace, eso es el Antiguo Testamento, es una reflexión sobre su vida desde el punto de vista de Dios nos ha dirigido siempre. Entonces, habrá momentos en que Dios haya dirigido palabras reales y otros momentos en que los haya dirigido como grupo. O sea, por ejemplo, yo he dado hace muy poco una charla sobre el cruce del Mar Rojo y la gente se quedaba flipando porque todo el mundo piensa que eso es un relato mítico. Pues no es verdad. ¿Y dónde están? Y se encuentran caballerías debajo del Mar Rojo, se encuentran armaduras, se encuentran no sé qué. O sea, pues esto no, es un mito. Pero ustedes han ido allí y han visto si hay y hay. O sea, hay un montón de cosas que dices, hombre, no se sabe con total certeza. No, pero a ver tú, ¿qué explicación tiene que a 800 metros por debajo del nivel del mar exista un paso que cruza desde el Sinaí a Arabia Saudita, que es por donde cruzaron, no por donde te llevan? Claro, es que hay un montón de cosas que... Entonces, claro, cuando lo estudias, la gente flipaba. O sea, fue en la Ateneo Mercantil y la gente se quedó flipando. O sea, es que eso no lo habíamos visto nunca. Digo, porque hay gente que se empeña en no decirlo. No lo cuentan, porque no quieren, ¿no? Bueno, pues el Antiguo Testamento, dijéramos, a pesar de todo, es esto que es un mito, parece que todo el mundo acepta que es un mito, porque claro, ¿cómo Dios va a mover las aguas? Bueno, pues si Dios puede hacer eso y todo lo que quiera, vamos. Pero es que, claro, si partes de que no puede ser Dios, pues evidentemente no hay nada que discutir. Pero... Claro, pero si tienes pruebas, habrá que ver en qué medida son pruebas y tal. Es un estudio racional, pero partiendo de la posibilidad de que pueda ser real lo que dice la Biblia. Si partes de que es imposible, no hay nada que decir. Entonces, el Antiguo Testamento es eso, pero el Nuevo Testamento está escrito poquísimos años después, cuando hay testigos, cuando hay gente que esos hechos o esas circunstancias, esas frases, le han cambiado la vida. Y que además todos los apóstoles murieron todos mártires. Es decir, nadie muere mártir por una mentira. En fin, estoy pensando en algún político que dice muchas mentiras. Seguro que no muere por ninguna. Estoy convencido de eso, ¿no? Pero eso es así. Entonces, la fiabilidad de los evangelios, hombre, está escrito por testigos presenciales, dando datos. Hablan cosas que, en fin, o sea, por ejemplo, pues que de repente se encuentre un anzuelo de pescador en las ruinas de lo que se supone que es la caza de San Pedro en Cafarnaún, que está datada perfectamente. ¿Por qué? Pues hombre, porque tienes... las excavaciones arqueológicas han demostrado que había un octógono arquitectónicamente los primeros cristianos indica reliquia. Esto la gente no lo sabe. Y entonces están los que dicen, no, porque eso no sé qué de los templarios, no sé cuántas cosas. O sea, inventar es facilísimo, pero es mucha coincidencia que donde hay excavaciones arqueológicas, pues cuando hay un octógono puede marcar un sitio de reliquias perfectamente. Luego, debajo está una construcción que es
esta es del siglo anterior, que sería pues como del siglo II, siglo I-II, que es la Domus Ecclesia. Es decir, que es una construcción que se ha hecho ampliando una habitación. Pero debajo, al nivel inferior, hay una habitación que es del tiempo de Jesús y que se ve que están literalmente en línea recta lo que sería el octógono, una construcción bizantina, pero debajo está la Domus Ecclesia y debajo hay una casa. Y hay una habitación concretamente de una casa. ¿Y por qué está en línea? Pues esto nos está indicando que efectivamente es un sitio. Bueno, y que ahí se encuentra un anzuelo de pescador, que se encuentren montones de cosas. Cuando se encuentra, por ejemplo, en Cafarnaún, la sinagoga, y tú lees el Evangelio, saliendo de la sinagoga entró en casa de Pedro, y efectivamente está a una manzana. Es que es así. O sea, entonces dices, hombre, unos tíos que escriben. Claro, ¿qué dicen los míticos? ¿Y qué dicen esto? Pues que han pasado 300 años hasta que se escribe el Evangelio. Eso era un dogma de fe. ¿Por qué se les ha ido a hacer puñetas todo eso? Porque han podido demostrar que efectivamente todo esto está escrito mucho antes. 300 años después, y desde Roma, tú puedes inventar lo que quieras, pero en Israel y teniendo testigos presenciales y tal, y además diciendo públicamente, vosotros lo tenéis en vuestros propios archivos, tal. En fin, hay testimonios que son clarísimos a favor de tomarse en serio esos documentos. Hay quien dice también, a nivel de historiadores, que en los evangelios apócrifos hay datos que podrían cambiar la forma en la que a día de hoy interpretamos el catolicismo, que se han tratado de esconder o se ha tratado de organizar, digamos, los evangelios que sí aprobamos con una intención concreta. ¿En esos evangelios apócrifos hay algún dato oculto con el que se podría cambiar la historia del cristianismo? A ver. ¿Por qué se han ocultado? A ver, en primer lugar, los evangelios apócrifos se han publicado por la Iglesia Católica. Y te vas a la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y hay un libro que es sobre evangelios apócrifos todas las versiones. O sea, tú fíjate qué gran interés en ocultar una cosa que publica la propia Iglesia. Segundo, los evangelios apócrifos son los evangelios ocultos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se ha encontrado un manuscrito que a lo mejor es del siglo XVII, que dice que es una referencia de un texto antiguo del que no tenemos ninguna otra copia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un texto local que habla de Jesús. ¿Y qué fiabilidad tenemos? Es que no tenemos ninguna fiabilidad. ¿Es posible que recojan algún dato que fuera real y que se hubiera transmitido por transmisión oral? Hombre, pero es mucho más fácil pensar que se van a transmitir por transmisión oral los textos que son del siglo II o del siglo III, que tenemos 16.000 trocitos de manuscritos. Y a partir del siglo IV, o sea, es que 16.000 es una verdadera barbaridad. O sea, tú sabes, los primeros textos que tenemos de Aristóteles o de Platón y tal son de 1.700 años después de los hechos. ¿Tú puedes saber que esto es lo que dijo Platón o Aristóteles? Es que no tenemos ni la más remota idea. Entonces, eso es lo que está pasando. Los evangelios apócrifos son textos que a lo mejor hay uno o dos manuscritos que no sabemos de dónde vienen. Entonces, es posible que recojan datos orales, pero evidentemente no podemos saber la cantidad de interpolaciones que puede tener, porque además es que no ha habido ningún control. ¿Por qué la Iglesia considera que los evangelios canónicos son 4? Pues muy bien, lo saben, porque primero, los padres de la Iglesia en el siglo II nos dicen quiénes son los autores. Qué curioso que los evangelios canónicos no dicen el autor nunca. Y los apócrifos siempre dicen, yo, que soy Pedro, que no sé qué, no sé cuántos, yo, que soy Judas, que no sé qué, no sé cuántos. O sea, ¿por qué? Porque está intentando dar importancia a un texto que si no se dan importancia a ellos no se los va a dar nadie. Entonces, claro, ahí tienes que hay que valorar esto, que es lo que haría un abogado, ¿no? Es decir, hay que valorar quién dice qué, porque cualquier cosa, es decir, vamos a ver, los textos de JJ Benítez, pues sobre Jesús, es como si de repente hubieran pasado 1000 años y dijeran, pues aquí hay unos textos que dicen una cosa distinta de los evangelios. Oiga, ¿y quién me dice a mí que este señor está basado en algo? O sea, o es una novela. O sea, pues eso no lo puedes hacer. Entonces, pues claro que es posible, pero hay cosas que se puede deducir claramente que son interpolaciones. Una de las cosas que he descubierto hace poco, que me hizo mucha gracia, ¿por qué se representa a San José, ahora que estamos también cerca a las fallas de Valencia, que son importantes, pues ¿por qué se le ha representado siempre a San José con una vara florida? Bueno, pues esto es una transposición, mejor dicho, de lo que cuenta el Éxodo sobre que la vara de Aarón floreció para asegurar que este era el pueblo, o sea, la estirpe de la que tenían que venir los sacerdotes de Jerusalén.
O sea, pusieron 20 varas cortadas y entonces en una noche, dice el Éxodo, que florecieron y dieron almendras la vara de Aarón. Y entonces eso confirmó que este era el que tenía que ser el sumo sacerdote. Pues qué casualidad que eso es lo mismo que se cuenta en los apócrifos sobre San José. Hombre, pues qué casualidad que ocurra lo mismo años después. O sea, eso es claramente una interpolación. Es decir, si tú tienes narraciones, cuentos, pues como las novelas históricas de ahora, que coges un personaje y desarrollas novelando una cosa. Entonces, ¿qué fiabilidad tenemos de documentos que a lo mejor solo tenemos un ejemplar o dos ejemplares? Y resulta que, claro, cuanto más raros, más auténticos. Hombre, ¿quién ha dicho eso? Es decir, es absurdo. Yo, que me gusta ir a países exóticos, la última vez, bueno, sí, bueno, he estado 2 veces. La última vez que estuve en Egipto, pues estuve viendo el barrio copto, y en el barrio copto estaban las cubiertas de cuero de unos evangelios que se habían encontrado allí. Esos son evangelios que se supone, bueno, evangelios le llaman evangelios porque sí, porque hablaban de Jesús y ya está. Pero ahí, por ejemplo, está el Evangelio de Tomás, tal, no sé qué. Esos son clarísimamente gnósticos. ¿Y qué quiere decir? El gnosticismo es una herejía que viene desde antes del cristianismo y considera que lo que te salva es el conocimiento. Eso es incompatible con lo que dice el cristianismo. Es incompatible. O sea, Jesús puede decir que lo que te salva el amor o te salva tu inteligencia. El amor está al alcance de todo, la inteligencia no. Por tanto, sería elitista, pero es que ellos son elitistas. Los gnósticos consideran que solo los sabios, dijéramos, solo los que estamos imbuidos del conocimiento oculto, somos los que tenemos la verdad y por tanto podemos estar encima de todos los demás, a los que les engañamos. Entonces, claro, de evangelios gnósticos, de ahí viene lo de Jesús, o sea, estaba casado con María Magdalena, por ejemplo. Bueno, primero, María Magdalena, dice San Juan, que era una señora que atendía con sus bienes al cristianismo. O sea, probablemente una viuda rica. O sea, nada de una chica de bien, de buen parecer, que tal y que cual. O sea, segundo, no se dice en ningún sitio que sea prostituta. Porque claro, si le dices, no, pero es una mujer de vida alegre que seguro que Jesús tal, no sé qué. ¿Vale? Pero eso son una elucubración encima de otra elucubración encima. Entonces, hay un texto donde dice, Jesús besó, no sé qué, hay un hueco, un agujero, y dice... en María. Entonces dicen, el agujero ponía en la boca. ¿Y tú cómo sabes que el agujero ponía en la boca? Porque no tenemos ningún otro texto más que ese único documento. Pues claro, el lucubrar está tirado. Entonces, claro, no, está clarísimo que Jesús estaba casado con María Magdalena. Entonces, claro, yo lo más divertido que yo he oído nunca me lo dijo una amiga que me pareció fantástico. Dice, tú ponte en la idea. Jesús está muriendo en la cruz y tiene a su madre y a su discípulo amado. Y está su mujer, teóricamente María Magdalena ahí. Y se dirige a su madre y a su amigo. Y a la mujer no le dice nada. Dice, vamos, yo le arreo con el bolso. Es que eso es exactamente así. Es que hay que sacar de lo normal lo que sería normal para convertirlo en una elucubración posible. Ah, podría ser, pero podría ser. Pero bueno, o sea, hablando de Jesucristo se puede uno inventar cualquier cosa. Pues eso es lo que hacen. Entonces, bueno, pues se puede decir lo que se quiera, pero los apócrifos son lo que son. Es decir, unos textos de los que no sabemos si hay interpolaciones, que seguro que las hay, porque nadie los ha controlado nunca. El criterio que utiliza la Iglesia para decir que los evangelios son 4, aparte de que ya desde el siglo II se citan quiénes son los autores y hay una tradición continua al respecto, pero es que los criterios son la autoridad. Es decir, ¿de quién proceden? Pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La antigüedad. Son los textos más antiguos de todos. No hay ningún apócrifo que sea anterior. Y la universalidad. Es decir, ¿por qué hay en todas las iglesias había copias de los evangelios? Porque los necesitaban para la liturgia. Por tanto, hubo miles y miles y miles de copias. Cada comunidad cristiana necesitaba tener los 4 evangelios, porque era lo que leían. En la primera parte, entonces, de lo que era la plegaria, antes de la plegaria eucarística, lo que es las lecturas, que inicialmente eran 2 días los que se hacían, pues eso, es decir, que había miles. ¿Qué ocurre? Que se han destruido el 90%, pero aún así siguen existiendo miles de copias y fragmentos, que todos los fragmentos que encuentras encajan en el texto actual, con variantes, una mayúscula, no sé qué, una coma, no sé cuánto. Es decir, cosas de que el copista está oyendo y a veces hace equivocaciones, pero se ven claramente dónde vienen. Todo eso se ha estudiado muchísimo. Gracias a que se puso en discusión a partir del siglo XVIII y XIX, sobre todo, la historicidad de Jesús, hubo un montón de gente católica que se puso a estudiar la historicidad de Jesús, porque nadie lo había puesto en duda hasta el tal Reimarus, ¿no? En el siglo XVIII. Pues vamos ahora, Jorge, si te parece,
partiendo de toda esta base, a ver algunos de los actos más importantes que ocurrieron en la Pasión. Y luego al final del podcast te preguntaré sobre la comparación con esta película tan famosa de Mel Gibson que todos tenemos en la cabeza cuando escuchamos hablar de la Pasión. Entonces, empezando desde el principio, la última cena. ¿De verdad ese cáliz que se utilizó en la última cena es el que está hoy en día aquí en Valencia? Pues voy a empezar por el final. El final es, si el Santo Cáliz no es el que está en Valencia, no está en ningún sitio. Porque es la única pieza que encaja con todas las exigencias judías para que fuera un koskidus, un cáliz de bendición de una Pascua judía. Entonces, últimamente, pues claro, a mí me hace mucha gracia porque cuando los periodistas tratan este tipo de temas, llegan y dicen, pero hay 20 cálices. Y yo, de verdad, hicimos en el año 2007 un primer congreso internacional sobre el Santo Cáliz y yo fui el presidente de ese congreso y les dije a los periodistas, pero ¿por qué ustedes siguen poniendo la lista del año de la Catapum diciendo, pues está el cáliz de no sé qué? Por eso se sabe que es un regalo de Carlomagno. O sea, no puede ser, por tanto, bórrenlo de la lista, pero no jamás. Siempre busca en internet a ver si alguna vez se ha dicho algo de algún cáliz y van sacando todos los posibles y los no, pero es que no hay ninguno que sea posible. O uno que tiene, es que hay uno que es muy divertido porque hay uno que es el cáliz bueno, donde estuvo San Pedro, bueno, es igual, de una población que está en Turquía ahora. Y se supone que es el cáliz de Jesucristo. Y resulta que es una copa de plata que tiene 2 litros y encima tiene repujados la cara de Jesús y todos los apóstoles. ¿Tú te crees que eso puede ser? Pues sigue gente diciendo que podría ser el cáliz de Jesús, pero vamos a ver, ¿son ustedes imbéciles o nos toman por tontos? O sea, pues bórrenlo. Hay otro que es no sé qué, otro, el Santo Grial gallego, que es un cáliz que es de un milagro eucarístico del siglo XIII y que está perfectamente documentado y tal y cual no sé qué. Bueno, pues ese bórrenlo también porque no puede ser. Entonces empiezas. El último que se han inventado es el de Doña Urraca, ¿no? Y entonces, claro, y dices, claro, sí, es que ellos sabían que era el cáliz de Jesucristo, pero no querían decirlo por si el Vaticano se lo reclamaba. Eso, es decir, es no tener ni idea de lo que es un rey de la Edad Media, porque la legitimación de los reyes en la Edad Media se daba por las reliquias que tenían. Por tanto, era más fácil que se inventaran reliquias que ocultaran reliquias. Y decir que esto se ocultó por si acaso, y entonces resulta que es una pieza que es de piedra, porque tendría que ser de piedra, y efectivamente es lo único que tiene, pero el tamaño que tiene es casi un cenicero. O sea, la capacidad que tiene que tener mínima para celebrar una Pascua judía son 2 revits, que son 170 mililitros. Entonces, nuestro cáliz lleno hasta arriba, hasta el tope, lo acabamos de escanear, hemos hecho, bueno, yo estoy metido en investigaciones sobre nuestro Santo Cáliz, y escaneado hasta arriba, la capacidad serían 250 mililitros prácticamente, que es como un vaso, pero un poquito menos son 2 revits. Entonces, si no es un vaso que tenga una capacidad para tener 2 revits de vino, no puede ser. Por tanto, fuera Doña Urraca, lo siento mucho. Y además, ¿tú te crees que tú tienes el cáliz y le pones un relicario que pone Pepita? O sea, vamos a ver, pone Urraca. O sea, es decir, tú, o sea, pues en nuestro cáliz tienen el pie, que cuando se montó el relicario, se le puso un pie con una piedra parecida, pero distinta, ovalada, en fin, bueno, una copa ovalada en vez de sección circular. Y ahí pone Jesús es Dios, en hebreo y en árabe. Esto ha costado muchísimo, pero, por ejemplo, a partir del estudio del catedrático de diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el profesor Songel, pues que además se fue a Jerusalén, estuvo en el Museo Rockefeller preguntándole si eso podía ser un texto hebreo. Le dijeron, sí señor, está hecho como una especie de resumen, o sea, está como una especie o sea, se han quitado algunas letras, pero esto en esa época se podía decir así. Y luego, pues también, pues Agustín, ahora no me acuerdo del apellido, pero bueno, hay un estudioso que también es que estudiaba lenguas árabe y hebreo, que se da cuenta de que no, pero si le das la vuelta al texto, si lo miras en vez de así, está escrito en vertical en el pie una inscripción en letra cúfica, que es árabe, pero si lo miras desde el otro lado, resulta que pone en hebreo y en árabe lo mismo. Y pone Jesús es Dios. O sea, el es en las lenguas semitas se puede eliminar, entonces es Jesús Dios, ¿no? Entonces en hebreo pone Yeshua Yahvé y en árabe pone Jeshua, que es una transliteración,
Si no, tendría que haber puesto Isa, que es como le llaman los árabes, y Alá. Entonces, resulta que eso es casualidad. Yo siempre cuento una cosa que me hizo mucha gracia. Cantando en un colegio, estaba hablando de esto y puse una foto y había un niño en la primera fila que tenía un letrero que ponía Mohamed. Y entonces dije yo, y esto parece ser que en árabe significa lo mismo. Y dijo el niño, sí, pone eso. Ya está. Si un niño lo lee, suficiente. O sea, no necesitamos nada más. O sea, bueno, pues claro, el texto, o sea, lo de Doña Urraca, no tiene el tamaño, no tiene ningún tipo de seguimiento. No, pero es que resulta que hemos encontrado un documento que dice, un documento que casualmente ha desaparecido porque se perdió en la primavera árabe, no sabemos por qué, pero además el que lo tradujo, que era del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era un arabista, dijo, la traducción que se ha publicado en el libro que ha divulgado esto de que es el cáliz de la última cena, no se parece en nada a la que yo hice. Es una manipulada y tal. Incluso anunció que iba a demandar a los autores del libro. Pero eso da igual, porque cuando tú quieres hacer una argumentación en contra, claro, como nuestro santo cáliz no tenía nada en contra, tenían que hacer un carbono 14 del santo cáliz, algo que te permita por lo menos discutirlo. Pues ya se han discutido. Pues claro, hay veces que dices, bueno, pues si usted cree que este es el suyo, estupendo, y a mí qué más me da. Yo tengo la convicción de que esto es así, pero no porque tenga una cuestión de fe, sino porque tengo un montón de datos que me permiten saber de dónde procede el cáliz. O sea, por ejemplo, ha habido ahora un congreso en diciembre que se ha hecho casi clandestino, como hacemos las cosas en Valencia, casi clandestinas, y hemos traído al mejor experto en vasos murrinos, que son los vasos de piedras preciosas, que es un italiano y nos ha estado diciendo conclusiones. Muy probablemente el cáliz está hecho de un ágata, pero ágatas de ese tamaño solamente existen en la India, en una zona concreta. Está teñido, que esto que no se sabe, nadie ha dicho nada de esto, está teñido con miel. Y eso lo siguen haciendo ahora mismo en la India, porque un ágata que es tirando a dorada o roja, pues tiene un color que es más valioso. Y entonces las teñían a base de meter a 120 grados durante 7 días hirviendo esto. Entonces en los microporos del ágata se mete el color. Y entonces es mucho más bonita y mucho más cara. Por tanto, pero una copa de la India, pues hombre, por ejemplo, el traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que era de lino de la India, demuestra que había una ruta comercial con Jerusalén. Entonces, está claro que solo gente muy rica podía convertirse en propietario de una copa así. O sea, el valor era inconmensurable. O sea, algo así como centenares de miles de euros al cambio, ¿eh? Es decir, esto no es una chorrada. Y este dice, por ejemplo, hombre, hay casos que se sabe perfectamente. O sea, unos tipos que están intentando huir de la erupción del volcán que acaba con Herculano y con, el Etna, ¿no? Me parece que es. Pues creo que es Etna, estoy fatal últimamente. Bueno, pues esto, cuando están intentando salir de la playa esperando barcos, dice, claro, quedaron cubiertos por las cenizas del volcán, ¿no? Y entonces esta gente que está en la playa se han encontrado pues que tenían las pertenencias que querían salvar. Una señora lleva todas sus joyas y el marido una copa. ¿Por qué? Porque era más caro que todo lo demás que tenían en la casa. Es decir, hombre, y no se sabe cuál era el cáliz. A lo mejor había más. No, hombre, no. Es decir, en una casa donde se celebra la Pascua, primero, no es el cáliz de Jesús, es el cáliz del dueño de la casa. Muy probablemente el padre de San Marcos. Y como me dijo una arqueóloga judía, probablemente el padre de San Marcos era sacerdote. Y la élite sacerdotal vivía en torno al Palacio Real, cumple los requisitos que dice Jesús. Veréis, un hombre que lleva un cántaro, o sea, un sirviente. Y llegad, tráete en la casa y le cita al dueño, ¿dónde está la casa donde la casa, bueno, la sala? Cuando Jesús manda, digamos, a los apóstoles a buscar un lugar donde celebrar la... Claro, eso se hacía. Es decir, había más de 100.000 personas en Jerusalén para celebrar la Pascua y la gente tenía que ceder sus sitios para que pudieran celebrar la Pascua. Entonces, gente rica era la que cedía esos lugares. Entonces, Jesús era la tercera Pascua que celebraba, por tanto ya lo conocía y tenía esto, pero de todas maneras, pues lo que está diciendo es un hombre rico porque tiene sirvientes, porque tiene una casa con el piso de arriba, grande, amueblada, tiene una sala. ¿Y eso qué quiere decir? Era
una casa de Jerusalén Alta en torno al Palacio Real, por tanto gente muy rica, muy pudiente y además con divanes, porque claro, yo no he visto nunca ninguna película, ninguna, donde se celebre la Eucaristía o la Pascua, la última cena, como dice el Evangelio. Estaban tumbados en divanes, al estilo romano, porque las clases altas de Jerusalén estaban romanizadas. Entonces tenían que hacer, o sea, nunca jamás se ha representado esto. Los ponen sentados en el suelo, que eso no es lo que dice el Evangelio, o pues sentados en sillas, que no existían en el tiempo de Jesús. Esto aparece precisamente en la película de Mel Gibson. Hay un momento en que en un flashback se ve que Jesús está fabricando una Sí, silla, una silla. y de repente la Virgen hace así como diciendo qué cosa más rara, porque esas sillas no existían en el tiempo de Jesús. Total. Eran sillas de esto de tijera. Que es un inciso que no me aguanto, que lo hemos hablado antes fuera de cámaras, que claro, que Jesús y José no se dice en ningún momento que fueran carpinteros. Claro que no. Eso es una mala traducción, porque esto viene ya de lejos, que induce San Justino, que en el siglo II dice, tradúzcase por carpintero. Pero en el tiempo de Jesús un carpintero era un señor que hacía carros. Entonces, lo que dice el Evangelio, porque hay que cambiar lo que dice el Evangelio, dice, este no es este el tectón, el hijo del tectón. Entonces, tectón, nosotros tenemos una palabra que es arquitecto, que es arquitectón, que significa el jefe de los tectones, de los constructores. Porque tectón era un constructor. Entonces, en los pueblos orientales, la construcción era un oficio que se consideraba casi religioso. Flavio Josefo dice que para construir el templo se necesitaban 100 sacerdotes constructores. Es decir, que muchos. Hay algunos que se dice que un sumo sacerdote había sido picapedrero. Entonces dices, parece que nosotros pensamos que es un oficio bajo, pero en Oriente eran oficios importantes. Hasta el punto de que los maestros de la ley, cuando pasaban, todo el mundo se tenía que poner de pie, excepto los tectones, que podían quedarse sentados porque se consideraba casi tenían una consideración social muy alta. Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Pues nada, nosotros. Y luego la cantidad de ejemplos que pone Jesús que son de construcción. O sea, nadie construye una casa si no tiene unos sólidos cimientos. Eso lo dice talmente igual Vitruvio, que es un arquitecto del siglo I, que escribe un tratado de arquitectura y se lo dedica a los césares. Y dice el ejemplo de que hay que construir precisamente sobre roca. Exactamente, o sea, Jesús conocía eso. Nosotros ahora nos suena y parece que todo el mundo lo conozca, pero no todo el mundo tenía que conocer eso. O, por ejemplo, no te digo nada, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que eso es de construcción absolutamente. O te dice, pues yo qué sé, nadie se pone a construir una torre sin precisamente valorar previamente. ¿Que eso quién lo sabe? Un señor que se dedica a construir. Jesús era constructor. Pero es que además que Jesús era de la familia real. Es que, claro, partimos de la idea de que la historiografía nos ha vendido Jesús perro flauta. Sí, correcto. Como un pobrecito, ¿no? Como claro, ¿no? Un de predicador orar, pero un predicador, pero ¿a santo de qué? Eso es una idea muy protestante, donde un señor decide que es predicador y ya está, se viste de negro y se dedica a predicar. Pero es que eso, en el pueblo de Israel, igual que en la Iglesia Católica, que ha continuado muchísimas de esas tradiciones, pues no puede ser, tú no eres sacerdote por las buenas. O sea, para ser sacerdote en Israel tenías que ser de la tribu de Leví, ¿no? Y ahí, pues un montón de cosas. Entonces, claro, cuando te dicen, pues Jesús era maestro, ¿maestro de qué? Era maestro de obras, que es lo que nosotros traduciríamos, maestro de obras. Es decir, y probablemente ya arquitectón, o sea, jefe de una colla de tipos que se dedican a construir, o sea, probablemente, pero eso es lo que dice el Evangelio, o sea, no hay que hacer nada, no era un ergatón que era un dependiente de otro, sino un autónomo, aunque últimamente cuando dices que era un pobre autónomo la gente se ríe, pero bueno, porque los autónomos no están muy bien, pero bueno, pues así. Y ya que lo comentamos, porque llama la atención la diferencia que hay en lo que tú nos comentas, que justamente pone en el Evangelio, a lo que, pues digamos, culturalmente entendemos nosotros, ¿no? ¿Por qué hay esta diferencia? ¿Por qué tendemos a olvidar estos datos tan concretos? A ver, hay una serie de causas más profundas y otras menos, ¿no? A lo largo de. Precisamente los protestantes, que han influido mucho en plan negativo, yo no soy antiprotestante, pero desde luego están equivocados, es decir, se dedican a decir que solo la Biblia es la fuente de conocimiento, solo la Biblia, que no hay tradición. Eso es una contradicción in terminis, ¿no? Es una contradicción en sí mismo. ¿Por qué? ¿Y cómo sabes tú que la Biblia es la Biblia? Por tradición. Ah, pues entonces la hemos jorobado. O sea, es decir, ¿quién determina cuáles son los libros de la Biblia? Claro. Luego llega Lutero y dice, pues yo considero que uno está justificado por la fe
y no por las obras, y entonces dice, pues nada, fuera esto. Entonces hay un texto del Evangelio, del Nuevo Testamento, que dice lo contrario, entonces dice, bueno, este no es inspirado por mis pistolas, o sea, es decir, fuera. Entonces, claro, yo quito todo lo que oculte lo que es mi ideología, pues mal, o sea, eso no es muy objetivo. No, pero claro, esos son los libros deuterocanónicos y no sé qué, no sé cuántos. Bueno. Es decir, tú está claro que tú has recibido una Biblia que está determinada por la tradición. Y segundo, pues, es decir, bueno, los protestantes como de repente empiezan a interpretar y cada uno tiene una interpretación distinta del de al lado, porque vaya negligencia del Espíritu Santo que te da 250.000 interpretaciones distintas. Porque claro, si tú estás inspirado por el Espíritu Santo, teóricamente tendría que sacar todo el mundo las mismas conclusiones. Pues no. Entonces, claro, llegas y dices, esa libre interpretación, a la Iglesia Católica, cuando empieza a aparecer esto, entre los protestantes, dicen, nada, no está nada recomendado que se lea la Biblia. Y durante muchos años la gente no leía la Biblia por miedo. Es decir, claro, yo recuerdo que mi madre decía que su párroco le había dicho que la Biblia era un libro verde, donde, y además es que hay cosas que, como no las entiendas en su contexto, son verdaderas barbaridades, ¿no? Léase lo de las hijas de Lot, por ejemplo, que eran los buenos que salen de los buenos que salen de Sodoma y Gomorra, y resulta que lo primero que hacen es emborrachar a su padre y acostarse con él para tener familia. O sea, dices, vaya tela, pues estos serán los buenos como serían los malos. O sea, en fin, un poquito isina, ¿no? ¿Qué decimos? Pero, o sea, es verdad que la Biblia necesita una interpretación correcta. Por eso en las Biblias católicas es obligatorio que tengan notas al pie, pero las notas al pie a veces son verdaderas chorradas y a veces informan del contenido. Y eso es imprescindible, porque si no, no entiendes muchas cosas. Entonces la Biblia no se ha utilizado. Y muchas veces, pues la gente, ¿qué es lo que hacía? Pues como no sabían leer, lo que hacían era que se dedicaban a ver imágenes. Por eso se desarrolla toda lo que es la catequesis visual, que se desarrolla muchísimo en la Iglesia Católica, y luego los protestantes dicen, no, todo prohibido, porque el Antiguo Testamento dice esto. Caramba, pues no ha llovido desde el Antiguo Testamento. Es decir, pues hay una serie de cosas que pues esto nos llevaría lejísimos, ¿no? Lo que son las luchas iconoclastas y todo eso, pero eso es muy lejos. Entonces, está claro que la gente lo que hace muchas veces es recoger imágenes, pero a veces las imágenes ayudan y a veces confunden. Yo una de las cosas que digo que a mí me hace mucha gracia, bueno, me hace mucha gracia decirlo, el primero que pintó una manzana entre Adán y Eva debería haber sido llevado a galeras y estar todavía, ¿no? Porque, vamos a ver, es que no dice eso el Evangelio, el Antiguo Testamento, el Génesis no dice eso. Cuando dice que les prohibió comer del árbol de la ciencia, o sea, del conocimiento del bien y del mal, claro, eso te hace como Dios. Es decir, si eres tú el criterio de lo que está bien y lo que está mal, eres Dios. Pero claro, por convertir una manzana, qué tontería. Pero es que no dice que sea una manzana, dice que lo que no puede ser tú es el criterio de lo que está bien y lo que está mal. Que eso es exclusivo de Dios. Y por eso Dios les dice, de este fruto no podéis cocer. En Oriente utilizan expresiones que son simbólicas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en Constantinopla, en el Palacio de Topkapi, que se le llama el gobierno de la Gran Puerta, porque se administraba justicia delante de la puerta del palacio. Y entonces ellos ponen a palacio igual a puerta, y puerta igual a justicia, y puerta igual a sultán, ¿no? Entonces, es decir, que hay que tener en cuenta que hay un contexto cultural en el que se utilizan una serie de expresiones que no son literales. Entonces, evidentemente, ellos hablan de árboles, de frutos y de tal, pero es una forma de decir, está prohibido que tú seas el criterio de lo que está bien y lo que está mal. Pues claro, a ver cómo puedes pintar esto si no pones una fruta. Entonces, pues pon una pera o una manzana. Entonces la hemos fastidiado. Porque la gente se queda con lo que es visual. Pues hablando de imágenes, el siguiente acto de la pasión que vemos que también es importante es el momento en el que Jesús se cae y una mujer va y le limpia el rostro con una tela. Y esta tela, en teoría, Está muy relacionado con lo que acabamos de decir. El Evangelio no dice nada de eso. vale. Pues, Entonces, es ¿de verdad, dónde lo sé yo? Lo sabes. nos han llegado así, claro. Claro, pero ¿de dónde lo sabes? Del Vía Crucis. ¿Y quién creó el Vía Crucis? Los cruzados que van a Tierra Santa y quieren hacer un oficio de piedad, que es reconstruir lo que había ocurrido en Jerusalén, que básicamente era la pasión de Cristo, porque Jerusalén, salvo el templo que era donde Jesús predicaba mucho tiempo, en realidad
el apostolado de Jesús no está en Jerusalén, está sobre todo en Galilea y en otros sitios. Pero en Jerusalén también hablaba en el atrio del templo, que claro, no quedaba nada cuando llegaron los cruzados, y luego pues empiezan a reconstruir. Probablemente el Vía Crucis que la gente hace en Jerusalén con mucha devoción está todo equivocado. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se sabe ahora es que Pilato no estaba en la Torre Antonia. Tú vas, yo he estado 4 veces en Tierra Santa y ahora íbamos a ir, pero en fin, las circunstancias actuales No son los mejores para ir. no son las mejores para ir. Pues efectivamente, entonces, claro, el Vía Cruz está hecho diciendo que salen de la Torre Antonia, que estaba pegado al templo, y entonces van en dirección hacia lo que es ahora el Santo Sepulcro, ¿no? Bueno, pues es que Pilato no estaba allí, por tanto la condena de Jesús no es allí, es en el palacio de Herodes, que era donde estaba el procurador, que eso se sabe y se deduce de lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo, porque es importante, porque es un tío que es judío, se pasa al campo de los romanos en plena guerra de exterminio de Israel, y entonces se llama Flavio en honor a la dinastía Flavia, nada menos, porque se llamaría Josefo simplemente, pero yo sé, José, ¿no? Entonces, claro, pues Flavio Josefo lo que dice es que cuando había algún tumulto tal, se iban al Palacio de Herodes, que era donde estaba Pilatos, o donde estaba esto. Entonces, claro, el Vía Crucis debería ser del sur al norte y no del este al oeste. Entonces, claro, pues está mal todo. Entonces, claro, la gente te dice, bueno, pues es que no sabemos, es que esas calles no eran, porque además en el año 180 se destruye o sea, se reconstruye totalmente Jerusalén siguiendo un trazado romano. Por tanto, las calles no son. Entonces, claro, pues Pero sí que hay un momento en el que una mujer No. le limpia el rostro a Jesús. Eso lo demuestro yo en mi tesis doctoral. Es esa imagen, que era la verdadera icona, o sea, la verdadera imagen de Jesús, es el mandilión de Edesa, que es la sábana santa doblada, camuflada, para que parezca solamente el rostro, porque culturalmente era imposible que se venerara una cosa que hubiera tocado un cadáver, por mucho que fuera Jesucristo. Entonces, claro, te acabo de dejar flipado. Sí. A Claro, ver, o sea, no, claro. aquí la pregunta obviamente es ¿y qué es el Santo Sudario? Entonces, Claro. Los santos sudarios es una cosa y la sábana santa es otra. exacto. Lo digo porque son cosas distintas. Hay una confusión de siglos sobre eso, pero pues la sábana santa es el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro, que está, vamos, acabo de leer un trabajo que me ha hecho una alumna, porque yo soy profesor contratado en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, estoy en el Instituto Ciencia y Fe, donde explico la historia de la sábana santa, ¿no? Y entonces tengo alumnos muy divertidos. Entonces, pero hay de todo. Hay gente que te hace, como todos los alumnos, te copian y pegan de internet y dicen barbaridades. Y hay otros que se enteran de las clases mías, entonces las escuchan y tal, tienen internet, se puede ver. Y entonces, pues lo tienen claro. O sea, la imagen de Edesa es lo que cubre el hueco durante siglos en el que no se habla de la sábana santa. Pero es que me decía esta alumna, que ya digo que me ha parecido su enfoque muy bueno, es que jurídicamente era obligatorio que la ocultaran. Porque una cosa que ha tocado un cadáver, la sangre para los judíos es donde está el alma. Pero fuera del cuerpo es impureza lo que produce. 7 días de impureza. Tú tocas algo que ha tocado un cadáver y te quedas impuro 7 días. Entonces, evidentemente, no podían decir, tenemos la sábana santa, no podían decirlo. Segundo, no, es que la guardamos porque tiene una imagen. Ah, que sois adoradores de imágenes, pues esto es interesante, esto. Pues todo eran penas de muerte, tanto para la ley romana como para la ley judía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no pueden tirar la sangre de Cristo, la guardan, pero no hay siglos en los que se omite, mientras el cristianismo está en manos de judíos, porque prácticamente al principio todos los apóstoles son judíos, pues bueno, y los discípulos, ¿no? Pues estos no pueden mostrar una cosa que es impura y que culturalmente es un choque completamente. No pueden. Entonces, primero está la ocultación y después la transformación en otra cosa. Entonces la doblan, le colocan un manto de oración judío con un agujero donde se vea la cara, que eso origina el que aparezca en las imágenes de Jesús una aureola alrededor de la cabeza, pero que es el hueco entre el que se veía, o sea, la ventana circular a través de la cual se veía la tela. Bueno, es que esto llevaría muchísimo y además necesitaríamos imágenes, pero bueno, en cualquiera de los casos, primero es la ocultación, después la transformación en otra cosa, pero esa cosa que es el mandilión de Edesa, la imagen de Edesa, se cita en los textos como una imagen aquiropita, o sea, no hecha por mano humana, no era un icono. Segundo, era una imagen
tetradiplon, o sea, la tela tetradiplon significa en 8 pliegues, ¿no? O sea, es decir, en 8 capas. Es decir, doblado de una determinada manera se queda, es decir, cuando quedan en 8 capas, que es tetradiplon, 4 doble, queda solamente el rostro centrado, curiosamente, en la sábana santa. Y entonces, eso es lo que ellos mostraban. Y parecía que tenía los ojos abiertos porque la imagen es un negativo, en realidad no es como se ve, como si fuera una foto del cadáver, sino la inversión. Y entonces ahí, esa imagen que parecía que tenía los ojos abiertos se considera como una imagen milagrosa que Jesús ha hecho él mismo secándose una tela, tal. Eso de secado una tela te suena a la Verónica, claro. Y resulta que tú te encuentras con que las versiones más antiguas de apócrifos de la Verónica dicen que era una mujer de Edesa. Mira tú qué bien. Lo mismo. Y además que con esa tela se curó Tiberio, que tenía la lepra y se convirtió al cristianismo. No, ese es el rey de Edesa en la leyenda. O sea, es decir, es una transpolación de una leyenda antigua que intentaba justificar porque había una tela misteriosa que tenía la imagen de Jesús, que tienen que inventárselo eso porque no podían justificar que fuera la sábana. Entonces, de eso se traspola, pum, y entonces resulta que te dicen que Tiberio se hizo cristiano, no es verdad. Tiberio tenía la lepra, no es verdad. Tiberio se curó, no es verdad. Eso se dice en la leyenda del rey Abgar. Es decir, y se vincula con la imagen de Edesa. Entonces, claro, al final, pues claro, cuando los cruzados van a Tierra Santa y ven que está por todas partes en Oriente la imagen de Cristo, le dicen, es la vera icona. Se lo dicen en griego, icona. Entonces, la vera icona es la verdadera imagen de Jesús. Y entonces, de ahí, pues se crea un personaje, se vincula, algunos la vinculan a la hemorroísa, tal, no sé qué, en fin, ahí. Esto, es que tengo un montón de charlas sobre todo esto. Sí, Entonces, también. Claro, aquí por no liarnos, o sea, tenemos por un lado, yo hablo de memoria, lo que tengo en la cabeza, no lo he estudiado a fondo. Por un lado está el Santo Sudario, ¿no? Que es el de Turín, que es el que decimos que No. realmente... Vamos a ver, Sudarion en tiempo de Jesús es un pañuelo. A veces se le llama Sudarion a la imagen de la Verónica porque era, como se enseñaba solo la octava parte de la extensión, pues parece Se una creían que era más toalla. pequeño. Claro. Claro. Pero cuando tenemos referencias históricas de que cuando se abre, cuando llega a Constantinopla, el año 944, hay nada menos que el que dijo la homilía en Santa Sofía de Constantinopla dice que ha visto la herida del costado. Eso indica que se ha separado la primera capa porque eso sale en la segunda de la tela. Entonces la herida del costado, después de la herida del costado, solo hicieron a Jesús enterrarlo, no le hicieron nada más. Entonces, ¿de qué sale esto? Pues sale de que han visto la sábana. Pero entonces el Santo Sudario no Entonces, existe. sudario se cita. San Juan cita la palabra sudario 2 veces. Uno, cuando dice que Lázaro salió con un sudario envolviendo la cabeza y vendado, que eso era la forma, dijéramos, más común de enterrar a una persona. Y luego cuando dice que cuando llegan Pedro y Juan al sepulcro ven los lienzos caídos, que lo dice en plural y ahora diré por qué, los lienzos caídos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no como los lienzos, sino enrollado sobre sí mismo en su sitio aparte, que sería una traducción exacta. La traducción que se ha hecho es nefasta. Y de hecho, hasta hace poco se leía oficialmente en la conferencia episcopal que había unas vendas tiradas por el suelo y el sudario en otro sitio. ¿Perdón? O sea, no. Es decir, lo que dice literalmente es ozonía keímena, que son lienzos caídos, nada de vendas por el suelo. Pero claro, como han traducido que Lázaro estaba con vendas, pues esto se refiere a vendas. No, señor, dice lienzos. ¿Por qué dice lienzos? Porque en griego, cuando una cosa está doble, se puede decir en plural. Esto nos parece muy raro, pero nosotros lo hacemos. ¿Vosotros lleváis pantalón o pantalones? Pantalones. Y pantalón, las dos cosas. Se puede utilizar el plural porque tiene dos piernas. ¿Y tú tienes tijera o tijeras? Pues tiene dos patas, entonces tijeras. Y si tienes una puerta doble, puedes decir puerta o puertas. Las dos cosas. ¿Por qué? Pues eso en griego ocurre cuando eso indica que la sábana estaba doblada tal como se ve en la síndone de Turín. Claro. Pues eso, claro, si tú traduces de cualquier manera, pues te cargas cosas que son datos que no son de fe, pero son importantes. Y esto es lo que nos está pasando, que es que es fundamental tener unas buenas traducciones de la Biblia, porque es que si no, y claro, eso se han dedicado poco a esto. Vale, pues vamos ahora entonces con Lo que quieras. la prueba, digamos, que más controversia ha generado, la más importante de todas, que ya la hemos ido tocando, ¿no? Que es la sábana santa. Entonces, ahora que ya hemos hablado del sudario, ¿qué es realmente la sábana santa?
Espérate, ¿hemos hablado del sudario? No. Hemos dicho que se confunde sábana con sudario Correcto. porque como se ha mostrado durante tiempo como más pequeño, pues parece como un pañuelo, como una toalla, tal. Pero, y sudarión en griego era un pañuelo, ¿no? Un pañuelo grande, pero tal. Y luego, entonces, pero es que el sudario existe y está en España. Y es una tela que se ponía para envolver la cabeza del ajusticiado en el momento en que se producía la muerte. Porque si tú tienes una persona que ha muerto con un edema de pulmón agudo, como es el caso del Jesús, pues tenía encharcados los pulmones. En el momento en que muere, la caja torácica empieza a apretarse. Y sobre todo, si tú tienes que bajarlo de la cruz, tienes que sujetarlo del tórax. Y entonces, al soltar el cuerpo, te lo tiras encima. Y entonces te tira el líquido de los pulmones al que lo está bajando. Eso para un judío era la muerte pelá. Es lo peor que le podía pasar. Es decir, que me ha tirado líquido interno un muerto. O sea, horrible. Entonces le ponían un pañuelo que tapara la cara. Y sabemos cómo estaba doblado y todo esto. Después de 40 años lo sabemos. Y bueno, pues ese pañuelo está en Oviedo. Claro, como está en Oviedo, está en España, pues claro, los españoles por dogma de fe no hemos hecho nada, no hemos sido nada, no hemos tenido ninguna importancia histórica en nada de esto. Pues lo siento, pero no es así. Aquí ha habido judíos desde el primer momento, ha habido cristianismo desde el primer momento, en fin, San Pablo viene a España precisamente porque tiene una comunidad judía muy importante. Bueno, pues eso es el sudario. Las manchas del sudario que nosotros hemos estudiado y ahora mismo tenemos el director de nuestro equipo de investigación está haciendo una segunda tesis doctoral, pero sobre la correlación matemática entre manchas del sudario y manchas de la síndone y de heridas del sudario de la síndone. Esa correspondencia nos permite deducir que... esto es que me ha saltado una alarma. Es tuyo. Era mío, en fin, pero no pasa nada. Bien, pues decía que las correlaciones entre manchas y heridas de la sábana y el sudario son tales que están superando el 80% muchas veces y nos indica que es la misma persona. Entonces, el sudario está en España desde el siglo VII. ¿Cómo va a ser la sábana santa del siglo XIV? La misma persona que vivió en dos fechas distintas, absurdas, ¿no? Entonces, claro, la sábana santa es un lienzo que se ve clarísimamente que es 8 veces más grande que lo que fue el mandilión de Edesa, es decir, que desdoblado era ese tetradiplon. Y esa sábana tiene unas marcas, que son unas marcas muy suaves, pero de origen inexplicado. ¿Por qué no sabemos esto? Hombre, en su momento se anunció una recompensa de 1 millón de euros para aquella persona que fuera capaz de hacer una imagen igual. No que se pareciera, porque una foto se parece, pero no es. Es decir, se dijo, damos 1 millón de euros al que lo consiga. Nadie de los que dice que ha conseguido hacer, esto le dio un niño, está tirado de hacer. Sí, hazlo. Ahora mete un microscopio y que sea igual, que se vean las marcas igual y que física y químicamente corresponda a la misma física, a la misma química. Pues no puede ser. Entonces, claro, nosotros vemos que en la sábana de Turín hay una huella que, aparte de una serie de marcas que son fruto de un incendio y chamuscaduras y parches que ahora se han quitado hace años. Bueno, pues todo eso hace que la sábana solo pueda relacionarse con el sudario. Y evidentemente, claro, ¿pero qué tiene en contra la sábana santa? Pues que se hizo una prueba del carbono 14 que dijo que era tal. Pero es que nadie se ha leído. O sea, nosotros la tenemos y el que quiera se la podemos mandar perfectamente, ¿no? Es decir, cuando tú lees en Nature cómo han hecho la prueba del carbono 14, lo que dicen los autores es el nivel de significación de este resultado es del 5% aproximadamente. Porque, perdona, o sea, la prueba del carbono 14 es una prueba que se hizo en la sábana santa para verificar que era de ese tiempo, ¿no? Sí, pero tiene unas limitaciones, como todos los procedimientos científicos. Entonces, la prueba del carbono 14 determina que un lienzo o un objeto que haya estado vivo, que sea biológicamente que ha estado vivo, ¿no? Y que ha pasado un tiempo desde que murió, no adquiere nuevo carbono 14 y el que tiene se va desintegrando y por tanto tiende a desaparecer. Entonces, cuanto menos carbono 14 tenga el objeto, se considera que es más antiguo porque ha tenido más tiempo de desintegración. Esa es la cosa. Eso es básicamente el asunto. Por tanto, si tú encuentras mucho carbono 14, puedes pensar que es un lienzo más reciente y si encuentras muy poco, más antiguo. Funciona muy bien cuando estás hablando de cosas de miles de años, pero hay que tener en cuenta que
por ejemplo, si no se elimina la contaminación, que en un objeto que ha sido tocado, manoseado, que se han hecho copias frotadas con el original, tiene contaminación a punta pala. Y entonces resulta que si tú no quitas bien la contaminación, estás determinando el carbono 14 que tiene el lino, en este caso, y también la contaminación que está encima, que es muchísima. Entonces resulta que, claro, te salen más átomos de carbono 14. Por tanto, cuantos más átomos de carbono 14 salen, le das una antigüedad menor. Pero claro, hay 3 laboratorios que hacen las pruebas del carbono 14 con el mismo método. Y resulta que está Arizona, Tucson y Oxford. Y no sé si no, es que, bueno, es igual. Hay 3 laboratorios. Y entonces, la fecha del carbono 14 que te da por el número de átomos de carbono 14 que tiene, te da un margen 30 años arriba o abajo. Pero es que un laboratorio dice el margen es este, otro dice es este y otro este. Entonces resulta que hay tal distorsión entre los 3 laboratorios, pero curiosamente, cuanto más se alejan del borde o más se acercan al borde, da una fecha u otra. Es decir, hay algo que según te alejas o te acercas del borde de la tela, aumenta y aumenta proporcionalmente de una determinada manera. Es decir, ¿ahí qué hay? Bueno, pues se ha demostrado, y hay publicación en revista científica sobre esto, que en esa esquina que se cortó para hacer la prueba del carbono 14 había fibras de algodón teñidas para que parecieran de lino. La sábana es un lienzo de lino puro, como corresponde a lo que dice el Evangelio. Entonces, ¿de dónde salen las fibras de lino? De una reconstrucción. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la reconstrucción está datando el lino y el algodón que está añadido. Y además la contaminación es altísima, porque la grasa de los dedos añade carbono 14, en fin, un montón de cosas. Entonces, el nivel de significación del resultado, dicen, es un 5% aproximadamente. ¿Por qué dicen eso? Porque se considera que por debajo de un 5% de nivel de significación la datación ha fallado. Entonces tú haces los cálculos y no te sale un 5, te sale un 4. Del 4 al 5 es un 20% más, nada menos. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que aplicando las normas ordinarias de dataciones con carbono 14, la datación de carbono 14 ha fallado. Pero eso es lo que tendrían que saber los científicos. Como no lo saben y no se han leído el texto, lo que dicen es, no, carbono 14 es infalible, que te lo has creído. Claro, porque aquí, por tenerlo claro, según esos estudios que se hicieron con el carbono 14, ¿cuál fue el veredicto que a día de hoy muchos científicos creen? Claro, dan fecha 1260-1390. Ok, o sea, edad media. Claro, sí, pero vamos a ver. Tú fíjate, me decía un señor que se ha pasado toda su vida haciendo controles de calidad en una empresa de productos químicos. Decía, o sea, lo que tienes que leer es, nosotros decimos que esta tela tiene 600 años de antigüedad y nos damos un margen de error de 150 años. Pues vaya porquería de datación. O sea, porque si tú en 600 años dices, bueno, 130 años arriba o abajo, o sea, es que es una barbaridad. Porque eso no es... Eso es que decir que esa datación no es en absoluto específica. Entonces, claro, si ahora tienes una tela que tiene las mismas heridas y resulta que está en España desde el siglo VII, pues me dirás tú a mí si la sábana santa puede ser del siglo XIV. Pero si uno quiere, oye, lo que te digo yo, o sea, ¿tú crees que la sábana santa es falsa? Pues perfecto, para ti, pero ¿por qué me tienes que obligar a creer a mí una cosa por fe, poco menos, que el carbono 14 es infalible cuando sabes que ha fallado, cuando ellos mismos lo reconocen y cuando te dicen hay algo que está alterando el resultado y no sabemos lo que es? Y por tanto no sabemos en qué medida interfiere. O sea, claro, porque aquí nos podemos acoger nosotros, por tenerlo claro, para dar por hecho entonces que esa datación que se hizo de la Edad Media, decías del 5%, que es el mínimo para considerar que el estudio es válido, ¿no? Pero ¿por qué nosotros seguimos pensando que esa sábana santa es real, ¿no? Y es de la época que corresponde? bueno, porque tiene un montón de cosas que son muy llamativas. O sea, hemos dicho, tiene una huella, pero tiene sangre, tiene pigmentos biliares, tiene todos los elementos por ejemplo, de la sangre, los elementos inorgánicos, porque los orgánicos tienden a destruirse. Pero tiene un montón de cosas, o sea, tiene carne, tiene piel, o sea, está publicado eso. Hay un equipo, el equipo que más ha estudiado la Sábana Santa, le dedicó 150.000 horas de estudio entre 33 personas que eran el equipo, es el equipo Sturp. Este estudió la Sábana Santa en el año 1978. Bueno, en 1978 le dedicó 120 horas directas de tomar datos y los elaboraron en 3 años y publicaron 27 publicaciones en revistas científicas.
Bueno, de esos 33, 9 eran del Laboratorio Científico Nacional de Los Álamos, que es el laboratorio de ciencias de referencia en Estados Unidos, que es donde se inventó la bomba atómica. O sea, no eran físicos aficionados, sino tíos que eran de un cierto nivel, que no es tan fácil, parece ser, hacer una bomba atómica, y sino que se lo digan a los de Irán, ¿no? Y entonces, resulta que tienes un montón de científicos que te están diciendo, nosotros no podemos explicar cómo se ha producido esta imagen, porque esta imagen no es una pintura, no es una imagen hecha por contacto, es una imagen que tiene información tridimensional y tiene información, pues, o sea, por ejemplo, que no se altera con habiéndola mojado, ni, o sea, la huella es una huella que es estable a la temperatura y estable a la humedad. Hay, bueno, pues dan una lista de 9 características. Esas características no se pueden conseguir con ningún procedimiento conocido. Porque hay 2, por ejemplo, que sea una imagen enfocada y tridimensional es incompatible. Esto habría que explicarlo mejor, pero no tenemos tiempo para hacer eso, ¿no? Pero es verdad que dices, pues si estas características no se pueden dar porque no puedo conseguirlas, pues tengo que decir que no sabemos cómo se ha producido la imagen. Entonces, claro, aquí, como no importa la verdad, sino lo que opina la gente, pues entonces resulta que te dicen, no, y yo lo he leído hace poco, no, la sábana santa la haría un niño. Sí, claro, pues que pone al niño a ver qué la haga. O sea, es decir, esto no, eso es un brindis al sol. Hazlo, y te ganas además 1.000.000 de euros. Porque la sangre sí que era de Cristo. Hombre, vamos a Se ver. sabe. En fin, no tenemos la posibilidad de comparar. Vamos a ver, nosotros con el sudario de Oviedo hicimos una prueba de ADN y lo que encontraron es que no había, claro, se hizo sobre sangre. Entonces, los glóbulos rojos no tienen núcleo, que es donde está la información del padre. No hay núcleo. Por tanto, solo se encontró una secuencia de ADN mitocondrial que está en el citoplasma de las células y que es solamente, tiene procedencia de la madre. Bueno, pues efectivamente, nosotros podemos saber algún dato, pero pocos. Si nosotros encontráramos el mismo ADN mitocondrial, la misma secuencia, por ejemplo, que tenemos del sudario en la sábana, podríamos decir que es la misma persona, porque tenga una secuencia más o menos larga. Igual, eso excluye al 99,99% de la gente. Entonces, esto sería muy importante. ¿Se puede hacer una prueba del carbono 14, de ADN a la sábana santa? No se ha hecho. ¿Tenemos posibilidad de tomar muestras? No, porque no nos dejan. ¿Por qué no? Tampoco, pues porque tampoco hay interlocutor. En Turín te mandan a Roma y en Roma te mandan a Turín. Y es una forma estupenda. Esto es como cuando te llaman de la empresa de telefonía y te dicen, yo soy no sé qué, no sé cuántos, póngame con su jefe. No te van a pasar con el jefe jamás. Entonces te ponen a una chica que viene de Hispanoamérica probablemente, entonces está diciendo una serie. O sea, vamos a ver. Si quiere usted que yo tenga un interlocutor que pueda decidir algo, páseme con él. Porque si no, el chorreo lo va a recibir usted. Entonces, claro, dice, no, es que tengo orden de que yo no puedo hacer nada. Pues, es decir, que a veces las empresas se hacen este tipo de cosas para que nadie sea responsable. Bueno, pues esto no pienso yo que sea con mala fe, pero es verdad que, hombre, yo tuve la suerte de hablar durante 20 minutos con el cardenal Ratzinger 3 meses antes de que se convirtiera en Benedicto XVI. Tengo una foto fantástica porque estoy hablando con él. Entonces le estuve explicando lo que estábamos haciendo con el sudario de Oviedo y nos dijo, sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Y yo dije, wow, me lo ha dicho el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ahora, claro, a los 3 meses me enteré de que había estado hablando con el Papa siguiente. Me quedé flipando. Pero, claro, nosotros le hicimos caso, seguimos estudiando el sudario, hemos llegado a conclusiones espectaculares, pero necesitamos comparar con la síndone. ¿Alguien nos va a dar permiso para eso? Preguntas en Turín. No, eso será en Roma, porque eso tiene que autorizarlo el Papa. Pero claro, escribes al Papa. No, vayan ustedes a no sé. O sea, es decir, porque claro, el carta no le llega al ¿Y esto Papa. por qué? O sea, porque porque no hay verdadero interés en saber la verdad. Pero hay un verdadero interés por parte del Papa. Pues probablemente, pero para eso, ¿cómo llegas al Papa? No, pero a mí Ostras, desde esto mi me deja- perspectiva se me hace llamativo Claro, que no quieran saber la una verdad. prueba tan Hombre, importante para la iglesia, la propia tangible, iglesia no quiera tangible, totalmente, pero es que muchas veces hay gente que es alicorta, o sea, no ve más allá de sus narices. O sea, hay gente que está diciendo, no tenemos ninguna prueba de que Jesús existiera. Y resulta que tenemos un objeto que tiene restos biológicos, que tiene su imagen, que ha sido de donde ha salido, cuando se copiaba la imagen de Desa, que se veía el rostro, de ahí ha salido el tipo que nosotros tenemos de Jesús.
Y qué casualidad que es exactamente igual. Y que además es que coinciden hasta las medidas y todo. Vaya. Y resulta que ese no es Jesús. Ah, pues será otro. ¿Y quién es este? Un señor que en el siglo XIII murió crucificado siguiendo un proceso que es el que dicen los evangelios, que no era el proceso normal de los romanos. Porque la coronación de espinas no era una cosa regular, la flagelación seguida de la crucifixión no ocurría, los clavos normalmente se ponían no en las palmas de las manos, sino como se ve en la sábana, en contra de lo que han pintado todos los artistas. Hay un montón de detalles que coinciden. Bueno, estaba totalmente desnudo, que eso en la Edad Media era impensable imaginarse a Jesús desnudo. Pero imaginaos cómo se representan en la Edad Media los cristos románicos, con túnica. Y yo he visto incluso alguno con botas y con corona real en la cruz. O sea, es decir, no había ningún tipo de realismo en la fecha de 1260 a 1390. O sea, no, esto es un icono que hizo un señor. Primero, no es un icono. Segundo, porque no hay ningún tipo de esto. Pero además que lo hizo un señor como saltándose la cultura, la historia del arte, todo. No puede ser. Entonces, claro, o sea, resulta que hay gente que está diciendo que todo es falso y tenemos la posibilidad de analizar comparando cosas que hemos visto con fotografías. Hemos visto fotografías del sudario de la síndrome que coinciden milimétricamente. Y no podemos llegar a una conclusión porque no es serio decir que en base a fotos hemos visto esto. Hay que hacerlo viendo. Pero es que no tenemos interlocutor. Es que escribimos al Papa Francisco y nos desviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ya sabemos que han hablado ustedes con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Digo, claro, les mandé yo la foto con Ratzinger para que se enteraran. Y dije, pues sigan ustedes allí. No, porque la congregación esta no puede dar autorización para estudiar la sábana. Tiene que ser el Papa directamente, que es el propietario. Bueno, pensemos que tiene que haber algo Esto detrás un algún poco día más ocurrirá, complicado, sí, ¿no? algún día Claro, ocurrirá, sí. algo tendrá que pasar ahí atrás que no sepamos igual que... Pero de momento, pues Pero de es una momento lástima porque dices. Pero es un que además, misterio. no, es que además quienes han visto una tela son los mismos que tienen que ver la otra, porque los ojos. O sea, hay cosas que se ven en fotografías que no se ven al natural y caes en la foto, y cosas al revés, que no caes viendo la foto y la. Entonces necesitas que sean los mismos ojos. Y la gente se hace mayor, se jubila y se muere. Entonces, si tardas 40 años, ya son otros ojos. Claro. Bueno, en fin, esto sería, o sea, yo si me dejaran un ratito, decía, vamos a ver, yo soy papa 10 minutos, pues sale, autorizo esto y se acabó. Ojalá Y salimos. ese ratito, Jorge, algún día y No creo que me llegue. Seguro que sí, hombre. Pues ya para terminar, una última pregunta antes de hablar sobre la pasión de Mel Gibson. Yo creo que la pregunta que late de fondo sobre la Sábana Santa es cómo se impregnó tanto la imagen de Cristo en la sábana, porque la sábana, nosotros hemos visto fotos y parece ser que se ve tal cual. Tú que has estado ahí, Yo lo he visto a un palmo de distancia. Eso es una cosa que yo solamente hay 2 personas en España que la han visto a ese nivel, porque cuando se restauró, que se le quitaron los parches que tapaban las quemaduras para que se viera solo la sábana, le pusieron un forro por detrás y entonces se ve una especie de triángulos que son los agujeros de quemaduras, ¿no? Del incendio de 1532. Pues cuando ves la sábana, al natural, a mí lo que más me impactó fue ver los pies. Porque se ven chorros de sangre. O sea, vamos, mi padre fue catedrático y luego incluso también un tiempo decano de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, y yo he visto montones de procedimientos pictóricos de todas clases, porque mi padre se dedicaba a pintar también, o sea, no solamente era teórico, sino también práctico, pintaba, dibujaba, etc. Entonces, cuando ves una tela y ves chorros de sangre, es que dices, es que es imposible que esto sea una pintura, no tiene nada que ver. Y luego ves, nosotros tenemos catalogadas más de 150 copias de la sábana. Y entonces, claro, cuando tú las pones al contraluz se ve el dibujo perfectamente. En la sábana original, las fotos a contraluz no se ve nada. O sea, la imagen es transparente, vista al contraluz, porque no hay nada que pinte los hilos. Si tú pones pintura o el procedimiento que quieras, se queda más opaco y entonces al ponerlo al contraluz se ve la imagen. En la sábana no, porque no es lo que dicen los norteamericanos, los del STURP, es que lo que forma la imagen es la degradación de la celulosa del lino de algunas de las fibras más superficiales de los hilos. O sea, uno de los científicos, que era judío además, que estudió la sábana, dijo, si un brazo fuera el tamaño de un hilo, pues lo único que aparece con imagen sería el equivalente al vello superficial. Entonces es una huella sutil absolutamente, que no tiene contornos, no tiene líneas, que nuestros ojos a distancia ven una imagen, pero además es una imagen que eso, es decir, que se desvanece si te acercas mucho, vamos, o sea, porque no tiene
tus ojos, lo que se llama la inhibición neutral lateral, que es que nuestros ojos necesitan ver contornos para ver algo. Claro. Si no tienes contornos, no existe eso. Entonces, bueno, pues o sea, tenemos una cosa que no se puede explicar, pero bueno, claro, es un icono del siglo XIII. Pues claro, sí, y lo puede hacer cualquiera. Y además hacer un icono que como mínimo se parece a una imagen del siglo XVI. Qué curioso, ¿no? Porque claro, bueno, en fin. Bueno, esto nos deja muy claro, obviamente, que al final siempre tratamos de explicar lo inexplicable y no aceptamos que haya algo que no tenga una explicación porque es un misterio, ¿no? Pero eso es un prejuicio, es lo que estábamos diciendo. Si tú Exactamente. partes de esa idea de que lo inexplicable es falso, ya hemos acabado. Claro. Totalmente. Bueno, hay que aprender a convivir con los misterios, ¿no? Sí, sí, completamente. Pues nada, para acabar, entonces, estas Pascuas que veamos la película de La Pasión, ¿tenemos que hacer caso en todo? ¿O tú ves que hay algunas A cosas ver, vamos a que... ver, vamos a ver. Mel Gibson buscaba una película. Entonces, podía haberse fijado literalmente en todo lo que dicen los evangelios. Él eso ya lo había hecho. Hay una película de Mel Gibson anterior que se llama El hombre que hacía milagros, que está hecha con plastilina, donde sigue literalmente la Sábana Santa. Y le pone un casco de espinas en vez de un aro de espinas, le coloca solamente el palo horizontal para el transporte de la cruz, le coloca los clavos donde tocan. Hay una serie de cosas que son exactas. Ujú, ¿Qué ocurre? Que la gente dijeron, no, pero no se ajusta a la iconografía tradicional. Lo que estábamos diciendo. claro. Estamos acostumbrados a la iconografía. Entonces dijo, voy a hacer una cosa que se ajuste a los cuadros que la gente conoce, ¿no? Entonces hizo la película en base a las visiones de Ana Catalina Emmerich. Que yo tengo una doble, o sea, es una señora que está considerada beata, pero el propio Vaticano publicó, y yo lo tengo recogido, diciendo, vamos a ver, las visiones de Ana Catalina Emmerich no es lo que le hacen que sea santa, es santa por su vida. Las visiones son una aportación, una iluminación particular, como todas las revelaciones. Entonces, no se puede decir que eso sea superior al Evangelio. Pero claro, servía como guión para una película. Y Mel Gibson vio que el dramatismo que tenía, pues efectivamente lo consideraba importante. Por ejemplo, hay un montón de escenas que la gente no entiende, porque Ana Catalina Emmerich dice cuando le dieron la vuelta a la cruz se quedó flotando y de repente hay una imagen en que se ve que está Jesús con la cruz así boca abajo y no está tocando el suelo. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no sé si estaba tocando el suelo o no estaba tocando el suelo. Eso lo dice Ana Catalina Emmerich, bien. Entonces hay cosas que ella ve, pero hay que tener en cuenta que, primero, ella tenía una visión mística. En segundo lugar, lo contaba. Tercero, lo interpretaba la gente que le oía, se lo imaginaba de otra manera y luego se puso por escrito por un novelista que se llamaba Brentano. Es decir, hay 5 pasos en el que puede haber una deformación. Entonces, bueno, o sea, no puedes pensar que Ana Catalina Emmerich es superior al Evangelio. Hay gente que dice, pues a mí es como una novela histórica que me acerca al personaje. Pues muy bien, por eso no está prohibido, pero tampoco hay que tomarse al pie de la letra. De todas maneras, hay muchos detalles que no se entienden si no te metes en la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una cosa que hablábamos antes, cuando la Virgen se dedica a recoger la sangre del suelo, bueno, cuando la esposa de Pilato le da a la Virgen una tela, lo que hace es decirle lo van a matar. Lo he intentado, pero lo van a matar. Entonces la Virgen recoge la sangre porque la visión de los judíos es que la sangre del cadáver tenía que estar íntegra para el momento de la resurrección y lo que tuviera sangre tenía que quedarse con el cadáver. Por eso está el sudario en el mismo sitio que lo habían enterrado. Porque el sudario había recogido la sangre que salía por la nariz y la boca cuando lo bajan del sepulcro y lo trasladan a la sepultura, ¿no? Cuando lo bajan de la cruz y lo trasladan a la sepultura. Bueno, pues esto... Hay muchas cosas, o sea, las sillas que aparecen no existían en esa época, por eso la Virgen hace así como diciendo qué cosa más rara. ¿Da? Hay un montón de detalles que la gente no entiende, o sea, o que se quedan superficialmente en ellos. Bien, como tampoco son de fe, no pasa nada, ¿no? Es verdad que es bueno, pues, si tienes más información, entiendes más cosas Claro. de la pasión, pero lo que es esencial está claro, ¿no? Entonces, ¿se puede ver esa película? Claro. Y hay gente que ha dicho, ¡ay, es que es muy cruenta! Por cierto, cruore en latín significa sangre. Por tanto, cruore domini es la sangre de Cristo. Por eso es mentira la etimología que hace el Código de Da Vinci. La sang real, digo, ¿eso en qué idioma es? Porque sang no es sang, es cruore en latín. Entonces,
Vamos, o sea, en fin, que es una etimología, no, pues claro, eso demuestra que María Magdalena, pero ¿qué dicen? O sea, es que el Código da Vinci es una patata, desde el punto de vista histórico-cultural, es un desastre, porque es que se lo inventan todo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues sabiendo la cantidad de cosas que podemos saber, ¿por qué la gente se mete en novelas? Es que, en fin. Bueno, Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias vamos a llamar a otro capítulo 100%, Ah, porque bueno, se nos han quedado muchas dudas en el claro, tintero claro. y sin ninguna duda queremos resolverlas poco a poco. Así que gracias por venir y por dar luz en estos misterios que envuelven la pasión. Pues yo a Muchas vuestra gracias. disposición, porque a mí lo que me encanta es divulgar lo que he aprendido, porque si no, ¿para qué sirve? Totalmente. Pues nada, nos vemos. esperamos sobre todo también que todo lo que hemos escuchado y aprendido hoy pueda servir también y dar luz en este tiempo de Pascua a todos los cristianos que escuchen este podcast. Así que nada, muchísimas gracias y como decía Pablo, pues seguro que nos veremos en otro podcast por aquí. Pues nada, yo encantado. Me resulta fácil.